Hola, dijimos que dentro de las propiedades físicas de los materiales le dedicaríamos una atención especial al peso específico. ¿Cuál es la razón? Porque lo consideramos la propiedad madre de los materiales, algo así como su DNI o su cédula de identidad. Claramente el peso específico nos da idea del comportamiento del material frente a distintas solicitaciones, es decir, lo identifica. El peso específico, entonces, es el dato fundamental de un material. Es una propiedad física. Algo muy importante, el peso específico es propio del material y no del cuerpo. Por ejemplo, si se trata de una puerta de aluminio, el peso específico es del aluminio y no de la puerta. Y finalmente, cabe decir que el peso específico es un valor teórico, porque resulta del cociente entre dos magnitudes. Pero, ¿qué es el peso específico de un material? El peso específico es el peso de su unidad de volumen, o sea, es la relación que hay entre el peso y el volumen que ocupa un cuerpo en el espacio. Para calcularlo, se divide el peso del cuerpo o porción de materia por el volumen que ésta ocupa. Es decir, peso específico igual peso sobre volumen. En definitiva, el peso específico es una constante que identifica a ese material o sustancia. Es una constante porque en el ejemplo dado, si la puerta hubiese sido más grande, su peso hubiera aumentado, pero también el volumen, por lo que su cociente hubiera permanecido invariable. ¿Y qué es el peso de un cuerpo? El peso es el resultado de la fuerza gravitacional, es decir, la fuerza de la gravedad o fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. Es decir, la Tierra atrae verticalmente a cada una de las partículas que conforman un cuerpo mediante fuerzas, cuyo sentido está dirigido al propio centro de la Tierra. La resultante de todas esas fuerzas de atracción es la fuerza peso de ese cuerpo. Por consecuencia, todos los objetos y seres que nos encontramos sobre la Tierra pesamos. La unidad de peso es el gramo y tiene múltiplos y submúltiplos. Entre los múltiplos destacamos el kilogramo, que es igual a 1000 gramos. El volumen de un cuerpo es el espacio que ocupa en las tres dimensiones, largo, ancho y alto. Su unidad es el metro cúbico, que tiene también múltiplos y submúltiplos. En cuanto a las unidades de peso específico, existe el Sistema Internacional de Unidades en Física, por el que el peso específico se expresa en newton por metro cúbico, esto en el territorio del continente americano, y en kilopondio por metro cúbico en países asiáticos, Oriente Medio y sur de Europa. Pero en la construcción, y por lo tanto en nuestra materia, se recurre al sistema técnico mediante el cual el peso específico se mide en kilogramos por metro cúbico. Pero claro, también pueden usarse múltiplos o submúltiplos como el gramo, la tonelada, el centímetro cúbico o el milímetro cúbico o cualquiera de las combinaciones entre ellas. En nuestras tablas de peso específico, los valores están consignados en kilogramos por metro cúbico, y esa es entonces la unidad con que trabajaremos en introducción a las construcciones. Entonces, la unidad de peso específico con que trabajaremos, kilogramos por metro cúbico. Pero, ¿qué significa, por ejemplo, que el peso específico del hierro es 7.800 kilogramos por metro cúbico? Significa que un metro cúbico de hierro, imaginemos, un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, pesa 7.800 kilogramos. Ese es el concepto entonces de peso específico de un material. Y a la hora de analizar, comparar y referenciar los pesos específicos de distintos materiales, se toma el peso específico del agua destilada, la más típica de todas las sustancias, como referencia. El peso específico del agua destilada es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, todos aquellos materiales cuyo peso específico son mayores que 1000 kilogramos por metro cúbico, decimos que tienen alto peso específico.
y esos materiales se van a hundir en el agua. Mientras que todos los materiales cuyos pesos específicos son menores que 1000 kilogramos por metro cúbico, los catalogamos como materiales de bajo peso específico. Y esos materiales flotan en el agua. El volumen de un cuerpo puede tener tres magnitudes diferentes y va a depender de cómo lo analizamos. Si consideramos al material tal cual como se presenta en la naturaleza o como se lo comercializa, con poros y vacíos o alvéolos, si los tuviera, estaríamos frente a su volumen aparente. V sub A, V corta sub A, volumen aparente. En el caso supuesto que le quitáramos todos los poros o vacíos, el material, por ejemplo, en una práctica de laboratorio, lo compactaríamos. En ese caso obtenemos de él su volumen real, V sub R, volumen real. Y existe una tercera magnitud de volumen, y es cuando se considera a los materiales en forma de polvo o gránulos. En ese caso se denomina volumen a granel o volumen suelto, V sub G, V corta sub G, volumen a granel. El conocimiento de una propiedad, como el peso específico, nos puede ayudar a resolver muchos problemas desde la etapa de diseño hasta la planificación y producción de la obra. En los aspectos de diseño, nos ayuda a determinar, por ejemplo, el peso de las estructuras y de esa manera tener idea de sus dimensiones. No olvidemos que la expresión del peso específico es una ecuación con tres elementos: peso específico igual peso sobre volumen, donde podemos tener dos datos o los elementos para obtener esos dos datos y entonces poder calcular la incógnita. Por ejemplo, podemos fijar el material, es decir, decidir el material, elegirlo, y por lo tanto conocer su peso específico. Y por el otro lado, determinar las dimensiones. Y así entonces tener que calcular el peso de la estructura. Cabe comentar que en el caso particular de las estructuras de hormigón armado, cuyo peso específico es de 2.400 kilogramos por metro cúbico, es decir, alto peso específico, aproximadamente el 70% del volumen de material está destinado a soportar su propio peso. Podríamos pensar en alternativas de materiales con las mismas cualidades técnicas y estructurales y con pesos específicos sensiblemente menores. Y en esos casos, analizar los pros y los contras, por supuesto. En cuanto a la parte de obras, podemos determinar si algún elemento diseñado es maniobrable, es decir, si lo podemos manipular, si lo podemos manejar con las manos, o si es necesario el uso de maquinaria. Si los elementos que debemos trasladar de un lado a otro se pueden llevar en un determinado vehículo, o si es necesario uno mayor. Y tan determinante e identificador de características de los materiales es el peso específico, que guarda una estrecha relación con otras propiedades que veremos en este cuatrimestre, como propiedades térmicas, propiedades acústicas. Quiere decir que conociendo el peso específico de un material, se puede inferir su respuesta frente a las solicitaciones térmicas o a las solicitaciones acústicas, por ejemplo. Veamos ahora algunos ejemplos de resoluciones donde se aunan la creatividad en el diseño arquitectónico, estructural y constructivo con la eficiencia de los materiales de construcción, en edificios tanto del ámbito local, nacional como internacional. En nuestra ciudad de Mar del Plata, la Casa del Puente, también llamada Casa sobre el Arroyo, que fue construida entre los años 1943 y 1945 por el arquitecto Amancio Williams para su padre, el compositor Alberto Williams, desde el año 1977 es monumento histórico artístico nacional. Con una fantástica implantación paisajística en medio de una frondosa arboleda, su construcción tiene características tecnológicas que fueron de vanguardia cuando fue concebida, con el fin de salvar el arroyo de las Chacras a la manera de un puente. Es clara la concepción totalizadora en este particular diseño.
el edificio, su entorno, más el equipamiento interior. Nada escapó a las decisiones de Williams. Con relación a los materiales, destacar la elección del hormigón armado para resolver los tres elementos básicos de la geometría pura que la define: la lámina curva, que estructura el puente, el plano de la terraza y los elementos lineales horizontales que conforman la caja que es la vivienda en sí. La creatividad y el conocimiento del material seleccionado se ponen de manifiesto de modo que el uso del arco, que es resistente por forma, contribuye estructuralmente. Esto permite reducir espesores y, por lo tanto, también volúmenes de un material de excelente comportamiento estructural, pero de alto peso específico. También en Mar del Plata, el edificio del Colegio de Escribanos, en la esquina de Avenida Independencia y Colón, obra del estudio Mariani Pérez Maraviglia. Los proyectistas también realizan un interesante uso del hormigón armado, el material elegido, de excelente comportamiento desde el punto de vista estructural, pero que, como venimos destacando en relación con el tema del día, se trata de un material de alto peso específico, 2.400 kilogramos por metro cúbico, lo que por razones obvias agrega peso propio significativo a las cargas que la estructura debe soportar. El conocimiento del material, de su comportamiento y de alternativas en cuanto a resoluciones estructurales por parte de los proyectistas, los motivó a quitar material donde no resultaba indispensable, en un sistema de losas, como se ven en la imagen, llamado losas casetonadas, con lo que se reduce notablemente el peso de la estructura. Es lo que se llama peso muerto de una estructura. Estas losas son más eficientes que las macizas, ya que se logran mayores espesores sin aumentar el volumen del material. Mediante este sistema también se reduce el número de columnas, con lo que se logran mayores superficies libres. En una típica esquina del microcentro de la ciudad de Buenos Aires, en el año 1966, el equipo del arquitecto Clorindo Testa, asociado con los arquitectos Sánchez Elía, Peralta Ramos y Agostini, ganadores del concurso internacional convocado para la construcción del edificio del entonces Banco de Londres y América del Sur, producen esta respuesta arquitectónica tan particular. Fue una de las manifestaciones más originales, audaces y trascendentes de la arquitectura internacional de los años 60. Actualmente es sede del Banco Hipotecario Nacional. Es un ejemplo del brutalismo arquitectónico que, como tendencia, enfatizó el uso de la luz, los grandes espacios y un uso muy particular de los materiales con una noción ornamental, poniendo en evidencia el lenguaje constructivo del hormigón, el ladrillo visto, el vidrio y el hierro. En este caso, por supuesto, hablamos del hormigón como material. El tratamiento especial del hormigón armado, modelado de manera escultórica, con sus encofrados tratados en curvas, dentados y perforados, siguiendo motivos geométricos, tiene sus motivos o sus razones, por un lado, estructurales, lo que venimos diciendo: vaciar de hormigón, alivianar de peso y de carga, ahuecar. Pero también tiene sus razones ornamentales, las que hacen a la esencia escultórica de Clorindo Testa. Si nos vamos a Uruguay, esta iglesia o parroquia Cristo Obrero, obra del ingeniero Eladio Dieste en Atlántida, Canelones, de 1958. Es representativa de un sistema constructivo ideado por el ingeniero para dar uso a un material de alto peso específico como el ladrillo. Un peso específico de entre 1.400 a 1.600 kilos por metro cúbico. No tan alto como el del hormigón armado, pero peso específico alto. Pero que, combinado con las formas en el diseño, formas que contribuyen a la resistencia, favorece la reducción de volúmenes de material a pesar de su peso específico, disminuyendo los espesores.
En este caso, el centro acuático del Parque Olímpico de Stratford, diseñado por el estudio de la arquitecta Zaha Hadid para dar cabida a 17.500 espectadores para los Juegos Olímpicos de Londres del año 2012. Visualmente se distinguen en la obra dos plantas. La planta baja, que luce como un basamento sólido de aspecto macizo, cuyos materiales son el hormigón y el vidrio, y la cubierta con forma de arco parabólico y doble curvatura, inspirado en la geometría del movimiento y en las formas ondulantes del agua. De nuevo la forma contribuyendo a la resistencia, alivianando, una cubierta mucho más leve y de mayor ligereza estructural y visual. Los materiales elegidos para ella son el acero recubierto en aluminio reciclado en un 50%. El concepto formal representativo de una ola tiene correlato por un lado con la función interior, la función de natatorio, pero también con simbolizar el deseo de volver y volver, regresar, la ola que entra y sale infinitamente, que siempre vuelve. La Iglesia del Jubileo, en Roma, Italia, obra del año 2003 de Richard Meyer y Partners, da una sensación de ligereza, por un lado, por el pequeño espesor de las láminas, pero al mismo tiempo da también sensación de pesadez debido a la ausencia de aberturas en las grandes superficies de hormigón blanco. Con estas cáscaras, fabricadas con paneles de hormigón prefabricado, de doble curvatura, en cemento blanco autolimpiante, nuevamente se conjugan el conocimiento profundo de las prestaciones del material y la forma, contribuyendo a la resolución estructural. La importancia del diseño con materialidad, de conocer los materiales de construcción, sus propiedades, sus comportamientos y esta tan particular propiedad, el peso específico, en palabras del maestro Le Corbusier en un reportaje que se le realizara. Decía Le Corbusier: dejé la escuela a los 13 años, tenía la manía del dibujo. Fui a una escuela de arte. Un maestro estupendo se interesó en mí. Se llamaba Le Platinier. Me quería mucho. Me dijo: harás otra cosa, serás arquitecto. Yo le dije: qué calamidad, odio ese trabajo. Pensaba en las casas que se hacían en mi ciudad, muy feas, no me interesaban. En mi escuela había un señor que quería hacerse un chalet, y le dije: se lo hago. Dijo: ¿no eres arquitecto? No, pero puedo probar. Es lo mismo hacer una casa que otras cosas. Hice planos, quedó asombrado, lo convencí, me encargó su casa. Estamos hablando del año 1905. Yo tenía 18 años, lo hice entre los 18 y los 19, y tuve mis primeros problemas graves con la opinión que nunca cesaron. Pero pude manejar piedras, ladrillos, y entonces pensé: si pongo 1000 ladrillos, uno encima del otro, es pesado, ¿no? Y me interesé en los materiales, su valor específico, es decir, su peso específico. Y vi que construir es emplear materiales, respetar las leyes de la resistencia, inventar medios para vencer la resistencia. Y me hice arquitecto como se debe, para con Dios, quizás no oficialmente. Le Corbusier.